Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del Muro de Berlín en el año 1989. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la división del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo, y una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear. Por ello, este conflicto se denomina como Guerra Fría. Causas de la Guerra Fría. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico donde el capital prevalece sobre el trabajo y es la base de la riqueza. Dentro de este régimen, la propiedad privada y el libre comercio son dos bases elementales. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban a la Europa Oriental. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una doctrina política y económica que defiende la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista igualdad política, social y económica de todas las personas. No obstante, existieron otras causas que también generaron la Guerra Fría, como la adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos, y que alertó a la Unión Soviética que temía que fuesen utilizadas para un ataque en su contra. Plan Marshall. En 1947, el gobierno de Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir las bases políticas y económicas de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, a fin de detener el avance de los partidos comunistas en la Europa occidental. El Plan Marshall contempló el reparto de aproximadamente 14.000 millones de dólares y sus efectos se tradujeron en un notable incremento industrial de la producción agrícola. OTAN y Pacto de Varsovia. La constante incertidumbre de que Estados Unidos iniciara un enfrentamiento armado contra la Unión Soviética y viceversa propiciaron la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Pacto de Varsovia. La OTAN fue creada en el año 1949 por los países que conformaban la Europa Occidental y sus aliados, entre estos Estados Unidos y Canadá. Este organismo militar se formó como un sistema de defensa colectiva en el cual se acordó que ante cualquier ataque a uno de los países miembros por parte de una potencia extranjera, este será defendido en conjunto. Por su parte, la Europa Oriental, dominada por la Unión Soviética, reaccionó con la creación del Pacto de Varsovia en 1955, un acuerdo militar que reforzaba la homogeneidad política que existía entre esos países y contrarrestaba las amenazas ejercidas por la OTAN.
de tal manera que pudiera destruirla sin ser destruida a la vez. Mantener ese equilibrio implicaba billonarios gastos militares. Para 1980, los gastos militares representaban el 25% del PIB soviético, a costa de privarse de bienes de consumo para los ciudadanos e inversiones en obras civiles. Carrera armamentística. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron y crearon un importante número de armas y equipos de guerra a fin de vencer el uno sobre el otro e incluso de afectar al resto del planeta. Carrera espacial. En ambos bloques iniciaron una importante carrera espacial y por lo que se llevaron a cabo importantes desarrollos tecnológicos espaciales que cambiaron la historia de la humanidad. Uno de los acontecimientos más destacados fue en el año 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Consecuencias de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea, entre estos la construcción del Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la Revolución Cubana y la Guerra de Corea como las más importantes. Uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, cuando el ejército norcoreano de influencia soviética invadió Corea del Sur, quienes contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. En el año 1953, durante el conflicto, se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre los dos estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. Sin embargo, la mayor crisis de posguerra se produjo en el año 1962 con motivo de la instalación de bases de misiles soviéticos en Cuba. Ante la amenaza que ello suponía para Estados Unidos, este país decretó el bloque naval caribeño. La crisis se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita Khrushchev había enviado al escenario de los acontecimientos y el desmantelamiento de los cohetes y de sus correspondientes rampas de lanzamiento. En relación a todo lo anterior, el diálogo entre la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS propició la creación del teléfono rojo que comunicaba directamente la Casa Blanca con el Kremlin. Acontecimientos más sobresalientes durante la Guerra Fría. Creación del Estado de Israel en 1947. David Ben, primer ministro. Independencia de la India, 1974. Gandhi, independencia pacífica. Proclamación de la República Popular China en 1949. Mao Zedong. Guerra de Corea en 1950 hasta 1953. Corea del Norte socialista, Corea del Sur capitalista. Intervención contrarrevolucionaria de Estados Unidos en Centro de América, John Kennedy. Revolución cubana en 1956 a 1959, Fidel Castro. División de Alemania, construcción del Muro de Berlín en 1961. Crisis de los misiles, Cuba en 1962. Guerra de Vietnam, 1964 a 1975. Conflicto árabe-israelí o Guerra de los 6 días, 1967. Caída de Salvador Allende en Chile, 1973. Revolución sandinista en Nicaragua, 1979.